48 pasaron de las 5 de la tarde, 24,1 la temperatura en la ciudad autónoma de Buenos Aires y sus alrededores. En el AMBA, tenemos 24 grados. Y aquí, en la patriada de Mover al Futuro, es el turno de la efeméride, es el turno de Sebastián Izquierdo. Buenas tardes, Sebastián Izquierdo. ¿Cómo va, Kike? ¿Cómo está usted? En un día caluroso, podemos decir, un día Lindo, no, 24 grados, no hay calor. templada, una jornada Sí, templada. lindo. ¿Qué efeméride vamos a recordar hoy? Hoy recordamos, y bueno, por la vuelta del general Perón a Argentina, el 17 de noviembre del 72, el Día del Militante Peronista, así que felicitaciones. Sí, yo no sé si me considero un militante, pero soy peronista. Pero bueno, Perón decía que todos los peronistas hacemos el gobierno, así que bueno, No, bueno, pero una cosa es ser el gobierno y otra cosa es ser un militante. Bueno, somos militantes, yo me considero militante. Bueno, perfecto, adelante entonces, adelante. Qué sé yo, en ese marco, recordar la venida de Perón en varios sentidos. Hay que recordar, bueno, el 16 de septiembre de 1955 cae el gobierno peronista y Perón se tiene que exiliar. Ni el propio Perón se imaginaba que su exilio iba a durar 18 años. Sobre esto hay muy abundante fuente. Perón intenta, primero en el 58 intenta hacer un pacto con Frondizi a través de Frigerio para que le vuelvan los bienes. Perón hubo 3 años donde tuvo los bienes congelados, donde le derrumbaron su residencia, donde le sacaron sus cuentas bancarias y vivía literalmente como un leproso. Ahí se salvó gracias a Jorge Antonio, que era un amigo, que había sido gerente de la Volkswagen, que era un hombre vinculado al ejército, que era uno de los hombres del núcleo íntimo de Perón, que más o menos lo mantuvo, por ejemplo, en su vida a Paraguay. Es mentira que vivió con las mieles de Stroessner, Perón en Paraguay, y de hecho Stroessner lo echó. En Venezuela casi lo matan, también tuvo problemas con el gobierno de Pérez Jiménez. Es mentira, y eso sirve para desmentir, una vez más, que el paso de Perón por América Latina fue un exilio dorado. Recién cuando llega a España y se descongelan sus bienes a través de Frigerio y se sacan todas esas causas judiciales de todo tipo, inclusive la de famosa por estupro por Nelly Rivas. Es falso, aprovechamos para desmentir, Perón nunca estuvo con esa chica. El hermano Daniel Rivas era funcionario del gobierno de la dictadura y militaban en el radicalismo. La chica había hecho varios actos con el gobierno peronista y se falsificó para decir que Perón era un abusador de chico. Fue mentira y el propio Daniel Rivas lo desmintió después en la década del 60. Pero bueno, siempre lo que queda es la mentira y nunca la verdad. Claro. Pero bueno, eso no es cierto. En ese marco, Perón va a estar 18 años. Va a intentar en el 58, va a tener cartas con los azules en el 62, va a intentar volver en el 64, donde lo paran en Itaparatí, en Brasil. Se tuvo que disfrazar. Salieron con Delia Parodi, que era una mujer que era una de sus secretarias en su vuelta del exilio. Llega a Brasil y el gobierno argentino le prohíbe la entrada y hay una amenazan con matarlo. Recibe una carta amenazante por parte del gobierno de Ligue de aquel momento y el gobierno de Brasil, que hace poco que había caído un gobierno popular, digamos, los acólitos de Getúlio Vargas, que era un gobierno similar al de él, había caído. Y él llega justo en los días posteriores al golpe. Entonces la dictadura le dice, váyase de vuelta para España. En España, el supuesto exilio dorado de Perón, la casa de Puerta de Hierro fue comprada con fondos de la UOM. La UOM hizo una colecta y compró esa casa. Franco no le dio absolutamente nada. Y la relación de Franco con Perón fue más tensa de lo que se piensa. Franco era ultracatólico, de hecho tenía un del Opus Dei dentro de su gobierno, que siempre lo miraron con desconfianza a Perón, porque decían que Perón había roto con la Iglesia Católica en el 54. Si bien Perón es vuelto a comulgar, siempre le tuvieron cierto rechazo, cierta distancia. Franco nunca lo invitó a casar. Cuando Franco te quería, te invitaba a casar. Franco nunca lo invitó a casar a Perón. Bien. Los hombres de los ex falangistas, los viejos, camisas viejas, tenían cierto trato con Perón. ¿Camisas negras? No, camisas viejas. Camisas viejas, ok. Porque ellos tenían la camisa azul. Ok. Con José Antonio. Muñoz Grandes y demás, los generales de la guerra civil, que eran hombres que querían el Estado social y demás, habían tenido cierto vínculo con Perón, pero ya eran viejas reliquias ya en el franquismo de la década del 60. Hay que tener en cuenta que la generación de generales que están con Franco, por H o por B, muere a fines de la década del 40. Franco es la última reliquia que queda de ese ejército español en donde los generales juraban de rodillas ante la Virgen. Bueno, a partir de ahí llega el Cordobazo en el año 69, que de alguna manera es lo que radicaliza la acción política. Gira a la izquierda toda la acción política, inclusive el propio radicalismo. El propio Balbín firmó la Hora del Pueblo en el 72. Y a partir de ahí Perón empieza a apretar para la vuelta a la Argentina. Y finalmente el anuncio que dice, bueno, la única salida para evitar un estallido social en el año 70-71, entre el 69 y el 73, hubo Cordobazo, Viborazo, Tucumanazo, Santiagueñazo, Millonazo, hubo casi 20 o 30 de ese estilo, con un número importante de muertes, alrededor de 50, en donde se ve que ya la sociedad
empieza a optar por la violencia masivamente. No hay que recordar que hay una gran cantidad de organizaciones armadas, una mirada de organizaciones armadas. La FARC, la FAP, la FAL, bueno, montoneros, etcétera, etcétera, etcétera. A partir de ahí, cuando los militares empiezan a ver que la base social de la guerrilla empieza a aumentar aceleradamente, a partir de que, primero con el Cordobazo, la primera opción es la represión. Eso es todo el año 70 hasta el 71. Cuando las organizaciones de base no solamente no se retraen, sino matan al general Pedro Eugenio Aramburu, ahí ven que ya la solución no es la represión, sino la negociación. Ahí la NUCE cambia y dice, manden a hablar con el tirano prófugo. Ahí le devuelven el cadáver de Vita, por ejemplo. Y a partir de ahí empiezan las negociaciones. Las negociaciones son casi un año entero, en la cual estaba por ganar la NUCE. ¿Por qué? Porque, digamos, las condiciones para que Perón se presente o para que vuelva, cada vez las iba aumentando más, para a ver si podía lograr un candidato que no fuera Perón. Cosa que lo logró, que fue Héctor José Campos. Claro. Pero, una cosita atenti, que es la masacre de Trelew, es lo que de alguna manera impide ponerle condiciones. Porque la masacre de Trelew es cuando Balbín, que era bastante timorato con el gobierno de la NUCE, dice, no, esto es un homicidio calificado, y los radicales, eso, a Dios lo que es de Dios, a César lo que es del César, tienen una actitud muy crítica con el gobierno de la NUCE después de Trelew, cuando dicen, bueno, esto ya se cruzó un límite. Y a partir de ahí es cuando la dictadura de la NUCE se cae en picada. Tal es así que no puede imponer la no amnistía. La amnistía fue el 25 de mayo del 73, salieron todos. Bueno, pero ahí hay que hablar de lo que del octubre-noviembre del 72. Ahí es donde pone la última condición, la residencia en el país para ser candidato presidencial. Cámpora habla, hace un discurso en la cancha de Ferro en aquel momento, y le dice, no, estos hombres del gobierno, que no sé qué, y empieza a tensionar. A partir de ahí se da el secuestro de Abraham Salustro por parte del RP, y ahí los partidos políticos, ahí empieza a haber negociación entre la guerrilla y los partidos políticos. Ahí el vuelto que tiene la dictadura es que ya mataron a un gerente comercial de una empresa automovilística, pero no se acusó de recibo de los partidos no se pusieron inequívocamente al lado del gobierno. Entonces los milicos dicen, hay que negociar. Se está acabando. Entonces, a partir de ahí, la NUCE contraria que dice, no le da el cuero para venir. No le da el cuero, se lo dice a Mariano Grondona. Entonces Perón manda una carta y dice, yo tal día voy a volver, porque me da el cuero. Entonces Perón vuelve el 17 de noviembre y está la foto con José Ignacio Rucci. Claro. En donde, ¿cuál es la estrategia? Meter la mayor cantidad de gente para evitar un posible atentado. Claro. Porque también frase de los generales, entre ellos, ¿a quién nombró general la NUCE en ese momento? A Videla. Mira. Videla era jefe del Colegio Militar de la Nación. Videla, que tenía un hijo mogólico en aquel momento, que después falleció unos años después, era acérrimamente antiperonista. Él fue uno de los encargados de hacer la seguridad. Seguridad. Sí. Puso artillería liviana. En ese marco, coparon con gente de la JP y todas las organizaciones peronistas, de Guardia de Hierro, hasta sectores vinculados al montonerismo, para evitar eso. ¿Qué hizo la NUCE? Cortó la entrada. Entonces la gente cruzó el arroyo Matanza. Claro. Recordaron las escenas de los matrimonios que cruzó el arroyo Matanza. Néstor cuenta que cruzó el arroyo Matanza. Mira. Y fue un momento de una gran épica. A partir de aquel momento empieza el derrumbe total de la dictadura, en donde ya cruzaron casi 300.000 personas el arroyo Matanza. O sea, una locura. Claro. Y a partir de ahí empieza un cambio en el cual ya toda la sociedad civil se acopla a la salida de la dictadura. Se van y nunca volverán. Ahí estaba la gente. Ahí está. El problema es que después vinieron y... Bueno, ¿y lo que pasó? Claro. Pero esa será otra efeméride. Claro. Muy bien, muy bien. Pues quedó claro, has desmentido algunas de las mentiras que siempre rondaron. Así que... El problema que tenemos los peronistas es que nos contamos nuestra propia historia. La cuentan siempre los gorilas, la historia de los peronistas. Ese es el problema. Muy bien, llegó el momento. Gracias, Evi. Muy bien, buen trabajo. 57 pasaron de las 5.